Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a abordar tres tejidos fundamentales: el epitelial, el muscular y el nervioso en el caso del ser humano. Empezamos con el tejido epitelial. La principal característica del tejido epitelial es que van a estar muy juntas y dispuestas entre sí las células. Es decir, no podemos estar hablando de espacios intercelulares. Asimismo, podemos diferenciar dos grandes tipos: el epitelio de revestimiento o epitelio propiamente dicho, como la piel, y el epitelio glandular, las glándulas como por ejemplo las glándulas salivares. Aquí tenemos diferentes tipos de glándulas y aquí tenemos un epitelio de revestimiento visto al microscopio. Empezamos a hablar del epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento, como su propio nombre indica, va a revestir o cubrir tanto las superficies internas como las externas del cuerpo, como por ejemplo la piel. A su vez, su principal función es la protección de estas superficies y regular el intercambio a su través. Hay algunas variantes, como por ejemplo la epidermis, la piel. Así, por ejemplo, encontramos muchas capas de células dispuestas las unas respecto a las otras y arriba encontraríamos queratina. Ya sabemos que la piel, en el caso del ser humano, pues va a tener un epitelio queratinizado que se pierde por escamación. De la otra manera, también encontraríamos las mucosas, como por ejemplo la mucosa respiratoria, en la cual vamos a tener unas células mucosas, conocidas como células caliciformes, que producen un moco que constantemente lubrica este epitelio. Además, vamos a encontrar una serie de cilios, acordaros que lo vimos en el anterior vídeo, en el que son una especie de pelos de pincel que van a lubricar todo este aparato respiratorio, toda esta mucosa, para que se encuentre húmeda. En el momento que perdemos estos cilios, ocurre esa irritación típica de garganta cuando alzamos mucho la voz o salimos a correr un día que hace mucho frío. Aquí podríamos estar observando eso que acabo de exponer en una imagen real de microscopía. Observar cómo esas células blanquecinas son las células mucosas, las células caliciformes que producen moco, cómo observamos un pelillo en la parte de arriba del epitelio que sería el cilio y el resto, esos puntos más morados, sería el núcleo de la propia célula. Y por último tendríamos el endotelio, que es el que reviste o recubre con una única capa de célula el interior de capilares, venas y arterias. Aquí lo observaríamos en una imagen de microscopio electrónico de transmisión donde solo observamos una única capa de células. En verdad, si entramos a fondo en la histología, los epitelios se van a clasificar en base a dos criterios. El primero es la forma de la célula. En función de la forma de la célula podríamos distinguir un epitelio con células cúbicas, prismáticas o planas. Mientras que en función del número de capas podríamos encontrar o podríamos hablar de epitelios monoestratificados, una única capa, pluristratificados, varias capas, o pseudoestratificado que tiene una única capa pero que parece varias. Si combinamos esto, obtenemos todos los diferentes tipos de epitelio, como por ejemplo el epitelio plano, escamoso, pavimentoso, pluriestratificado, queratinizado, que sería la piel, lo que acabo de exponer anteriormente. O, por ejemplo, encontraríamos un epitelio prismático simple, es decir, de una única capa y que parecen células cilíndricas, que lo encontraríamos, por ejemplo, en el intestino. Todo ello, todas estas variaciones, las encontraríamos en diferentes partes del cuerpo. Yo no he entendido nada. Vicenta, ¿tú has entendido algo? Regular. Por otro lado tenemos el epitelio glandular, que va a estar constituido por glándulas, y una glándula no es más que un epitelio que produce y secreta sustancias. Por ejemplo, encontraríamos muchas glándulas en nuestro cuerpo, como las glándulas endocrinas, de la pituitaria, la tiroides. En verdad tenemos tres tipos: glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas. Empezamos por las exocrinas, que van a ser aquellas que van a liberar todos aquellos productos que han creado a una superficie externa o una cavidad interna, ¿vale? Pero la van a verter al exterior o al interior, nunca a la sangre. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Por su parte, la endocrina, como la glándula pituitaria, las glándulas adrenales, cierta parte del páncreas, concretamente los islotes de Langerhans, van a verter sus productos a la sangre y ese producto se denomina ahora hormona. Aquí encontramos la principal diferencia entre la glándula exocrina, que lo vierte a la superficie externa que reviste o recubre a una cavidad interna, mientras que las glándulas endocrinas lo vierten a la sangre. Y por supuesto encontraríamos la mixta, como por ejemplo el páncreas, en el que por una parte va a generar una hormona endocrina, siendo la más conocida la insulina, y por otro lado las enzimas pancreáticas que la vierten al intestino.
En resumen, glándula exocrina que vierte al exterior su producto de excreción, mientras que las glándulas endocrinas vierten hormonas a la sangre, y mixta es que tienen ambas. Vamos ahora con el tejido muscular. El tejido muscular es un tejido contráctil, de ahí su función. Las células se denominan miocitos o fibras musculares porque tienen esa forma, y va a ser muy importante que contengan filamentos de actina y miosina, porque su principal función es el movimiento, y el movimiento lo hace a través de una serie de filamentos del citoesqueleto que se conocen como actina y miosina. En verdad, siempre que observamos un músculo, especialmente el músculo estriado, encontraríamos una serie de líneas de fibras que se conocen como sarcómero. Es su unidad funcional y está integrado por muchas unidades de actina y de miosina. Aquí observamos cómo se produce el movimiento muscular. ¿Veis cómo las cabezas de miosinas con gasto de energía se mueven sobre la actina? Eso es lo que me permite el movimiento y la contracción. En verdad tenemos tres tipos de músculo: el músculo liso, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. El músculo liso va a estar constituido por células con un único núcleo por célula. Su contracción es involuntaria, es decir, nosotros no lo podemos contraer, y además es muy débil. Suele estar en órganos internos como por ejemplo en el intestino, regulando pues todo ese tránsito intestinal. Cuando nos suenan las tripas, que se dice aquí en España, es eso, ¿vale? El músculo que está todo el rato moviendo los alimentos que tenemos por dentro. Por su parte, el tejido muscular estriado esquelético es el músculo propiamente dicho. Va a estar constituido por fibras que van a tener muchos núcleos por célula, su contracción es voluntaria y se encuentra en nuestros músculos propiamente dichos, como por ejemplo observamos aquí en The Rock, que tiene no sé cuántos mil músculos estriados esqueléticos. Y el tejido del músculo cardíaco va a tener una o dos núcleos por células, tiene una contracción también involuntaria, de hecho lo rige él mismo en ciertas ocasiones independiente del sistema nervioso, y se encuentra exclusivamente en nuestro corazón. Es el músculo de los más potentes que tenemos en nuestro cuerpo y está todo el rato latiendo. Así que es importante distinguir dos principales tipos de músculo: el músculo liso, que acordaros que está en nuestras vísceras, como por ejemplo el intestino, y luego tenemos el músculo estriado, que sería el músculo cardíaco que integra nuestro corazón, y el músculo estriado esquelético, que es el músculo propiamente dicho, como por ejemplo un bíceps. Y ya acabando, vamos con el tejido nervioso. El tejido nervioso es aquel que va a llevar a cabo la función vital de relación, es decir, capta cambios tanto en el medio interno como en el medio externo que conocemos como estímulos, después lo procesa en el sistema nervioso central y va a ejecutar una respuesta. Transmite información, estímulos, y ejecuta respuestas, como ya sabemos, a través del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Tenemos dos principales tipos de células: las neuronas, que es la que siempre lleva todo el protagonismo, pero aquellas que también le ayudan con funciones auxiliares, que serían las células de glía. Aquí, por ejemplo, tendríamos la forma típica de una neurona, con su característico axón, dendritas y el soma neuronal, donde encontramos el núcleo. Y esto es muy importante porque siempre se abrió un debate que fue zanjado gracias a Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel español por excelencia, en 1906. Siempre se decía que, como parecen cables las neuronas, pues había gente que decía que no eran células, sino que se hablaba de una teoría reticular, que fue muy defendida por Camilo Golgi. Sin embargo, Santiago Ramón y Cajal, junto con otros autores, fue de los primeros que dijo: no, las neuronas son células, lo que pasa es que son muy raras, y por tanto podemos aplicar todo lo que sabemos de las células a las neuronas. Gracias a él tenemos la base de la neurociencia a día de hoy y un premio Nobel en España del año 1906. Las células de glía van a ser aquellas que van a desempeñar, por su parte, funciones auxiliares. Por ejemplo, las células de Schwann, que van a formar las vainas de melina alrededor de los axones neuronales en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, que lo hacen lo mismo en el sistema nervioso periférico, las células de microglía, que van a desempeñar funciones inmunológicas, las células ependimarias, que van a revestir las cavidades internas separándolo del líquido cefalorraquídeo, y los astrocitos, que van a tener funciones de sostén, reparación metabólica, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Espero que haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios y la intentaré solventar en el menor tiempo posible. Nos veremos en posteriores vídeos. Hasta la próxima.